Gracias de nuevo, Yudiel. Gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en un momento tan especial. Y me vais a permitir también que dé las gracias a dos personas muy importantes en mi vida, dos personas que he podido conocer, a una personalmente ya en Perú. Viridiana la conozco hace varios años a través de la tecnología. Es una hermana mexicana que tengo desde hace ya bastantes años. Y a mi socia y amiga Andrea Lou, que se está conectando desde Guatemala y que podéis también contar con ella allí en la zona de Latinoamérica. Gracias a las dos y a todos los demás. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de comunicación, nada menos que con una palabra que no existe en el diccionario, al menos por ahora. Esto de la presentofobia, que es una especie de concepto en el que pretendemos resumir pues esto que nos pasa a muchos o nos ha pasado a muchos, a mí también. Yo también tuve ese miedo escénico tan desagradable y que normalmente tiene que ver con eso, con enfrentarte con 400 personas o con que te den 60 segundos para hablar de tu empresa o que te enfrenten con Zoom. Recuerdo tanta gente que se angustió tanto por esta maravillosa tecnología que nos está uniendo en este minuto. Pero como tú también decías antes, si tan malo es la presentofobia, ¿qué decir del presentoadicto? Que es el que le mola esto del micrófono, le encanta oírse, pero unos y otros consiguen aburrirnos soberanamente. Consiguen que seamos tediosos, que estemos así como de capa caída, y cuando te toca ser público de cualquiera de esos dos roles dices, madre mía, qué desastre. Y entonces aparece una creencia muy terrible y es algo así como que esto de comunicar bien es algo que viene de nacimiento, que viene con los genes, que es un don que te da la naturaleza, Dios, y que, bueno, pues depende de cómo hayas nacido, así te va a salir. Bueno, pues no hay nada más lejos de la realidad. Y tampoco hay más lejos de la realidad que todo esto tiene que ver con las características de las personas o con la tecnología o con eso que han dado en llamar miedo escénico. Yo le llamo a esto esquerosidades, que viene de es que no tengo, es que no puedo, es que me pasa, es que, excusas y excusas y excusas. Bueno, pues tengo una noticia bonita para vosotros, para todos vosotros. Hablar en público es fácil. Probablemente sea mucho más fácil que casi cualquier cosa que habéis aprendido profesionalmente en vuestra vida. El arquitecto que hace diseños de proyectos de casa, el médico que atiende pacientes, el ingeniero, sea lo que te dediques, todo lo que has aprendido es probablemente mucho más difícil que aprender a hablar en público. La diferencia está en que eras consciente de que tenías que aprenderlo. Pues a hablar en público también. Si se aprende, resulta tremendamente fácil. Tendría muchas cosas que decir y tengo poco tiempo, así es que he elegido una dinámica de contradicción. Voy a tratar de poner encima de la mesa algunas de esas fake, algunas de esas creencias limitantes que hemos aceptado por la rutina y voy a tratar de darle las vueltas a ver si así somos capaces de quedarnos con algún truco, con algún consejo que realmente os pueda ser útil. Y el primero de ellos tiene que ver con cómo se construye el aprendizaje en el cerebro de las personas. Mirad, estoy absolutamente convencida de que nadie se cree a estas alturas que leyendo dietas vegetarianas o viendo a Rafa Nadal jugar al tenis, unos podrían adelgazar y otros podrían ser tenistas. Podéis veros todos los vídeos de todos los campeonatos de esta superestrella y no conseguiréis darle a la pelota. Porque, fijaros, a aprender se aprende haciendo. Por eso es tan importante tener claro que sí, yo he escrito un libro y me encanta que lo leáis, pero antes o después del entrenamiento te servirá para inspirarte en lo que tienes que aprender o para reforzar lo que has aprendido. Y también es bueno ver pues, vídeos, webinars, leer, aprender de otros, pero todo esto, que es muy necesario, resulta terriblemente insuficiente. Fijaros, no sé si conocéis la historia de este señor, esta es la imagen de la película, él no es el rey, él es el rey en el actor. La película se llama El discurso del rey y os la recomiendo no solo por la película, sino por lo que tiene de conexión con nosotros. Este es un señor que fue rey de Inglaterra, que sabéis que tuvo que dar un discurso muy importante justo cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, y él era tartamudo. En la película se describe su fase de entrenamiento. Yo digo que si todo un rey se dejó entrenar, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no cualquiera de nosotros? ¿Y qué tenemos que empezar por entrenar? Pues lo primero que tenemos que empezar a entrenar es el instrumento. Para comunicar, para llegar a conectar con el público, primero tenemos que hablar bien. Y hablar bien tiene mucho que ver con tu garganta, con cómo respiras,
con cómo formulas los sonidos, cómo entonas, la pronunciación. Hacemos ejercicios tan sencillos como inflar un globo y otros un poquito más complicados. Al final de lo que se trata es de modular tu voz, de aprender a entonar, de aprender a expresarte. Fijaos, ahora mismo hay personas de distintos países, todos hablamos español, pero con muy distintos acentos. Tenemos que aprender a que ese acento sea un valor añadido por tu cultura, una seña de identidad, pero nunca un bloqueo que te impida conectar con ese público que a lo mejor no tiene el oído hecho a tu mismo acento, a tu misma sonoridad. ¿Qué hablar de los gestos? Empezando por la cara. Mirad, aquí en España se dice que la cara es el espejo del alma. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿pero de qué alma? ¿De la tuya o de la del público? ¿Vosotros creéis que habéis venido aquí, habéis madrugado, os habéis conectado para que yo os represente si estoy enfadada con un cliente o si me duele la tripa? ¿A que no? Vosotros esperáis de mí unos gestos, una comunicación no verbal acorde con vuestras expectativas. Hay que aprender a hacerlo en cualquier entorno, sea el entorno físico o sea el entorno digital. La postura. La postura es clave porque también forma parte del instrumento. Nosotros tenemos que mover aire dentro de nosotros para que ese aire se convierta en palabras y esas palabras además se conviertan en comunicación. Las manos, la postura, estés sentado, estés de pie, cómo te vistes, todo comunica. Tú empiezas a comunicar cuando sales de casa por la mañana y terminas cuando vuelves por la noche. Eso en la comunicación profesional, porque en casa, como decía Yudiel, también comunicamos. Y todo el instrumento, todo nuestro cuerpo y también la tecnología nos ayuda. No es ninguna excusa, no es ningún pero. No te favorece ni te dificulta. Estés en presencia física o estés en presencia digital, tú eres el principal agente de la comunicación. Por tanto, de lo que se trata es de entrenar, no solo de saber, que es importante, por eso es importante leer, pero sobre todo hay que entrenar. Como se dice por aquí, si a jugar se aprende jugando, a comunicar comunicando. Y por ahí tenemos que empezar, por adoptar prácticas y técnicas correctas de comunicación y luego practicarlas durante toda la vida. Una segunda mentira o una segunda fake que tiene que ver con esa creencia que tenemos muchos o que algunos tienen de que depende del contenido, así será la comunicación. Y que hay cosas muy difíciles y que, bueno, pues si el mensaje es complejo o es técnicamente más dificultoso o más abstracto, teóricamente la comunicación puede ser más fallida. Nada más lejos de la realidad. Mirad, solo hay que responder bien a 3 preguntas, pero sobre todo hay que responderlas en el orden correcto. Uno de los principales errores es este, empezar por el qué voy a contar. No, vamos a empezar por el orden correcto. Y el orden correcto empieza por el quién. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién son? ¿A qué se dedican? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué media de edad? Sobre todo, ¿por qué están aquí? ¿Qué les interesa? Yo tengo que imaginarme lo que a vosotros os gustaría saber para poder contároslo. Y recordad siempre una cosa, sea quien sea tu público, por encima de todo es una persona. Una persona. Habla al público de uno en uno, aunque haya 80, 90, 100, 400 personas en la sala. Una a una son personas con las que tú te vas a conectar emocionalmente. Tú vas a conectar persona a persona. Y eso el público lo percibe cuando realmente tú eres auténtica. La siguiente pregunta es ¿para qué? Fijaos, ocurre con las canciones. Una misma canción le pones ritmo de tango o le pones ritmo de vals y realmente parecen como 2 canciones distintas, aunque sea la misma letra, incluso la misma secuencia de música. Ocurre en la comunicación profesional. Hay directivos, hay profesionales que tienen una presentación como si fuera un comodín y la van colocando y la van repitiendo allá donde están. Pero no tiene nada que ver comunicar para informar o comunicar para motivar o comunicar para estimular la compra. Recordad esto, si todo dependiera de la venta, seríamos ricos, porque nos encanta vender. Pero es que el éxito no está en que yo venda, sino en que tú compres. Y en esa comunicación desde el otro cambia radicalmente nuestro éxito. No es lo mismo comunicar para hacer networking, conexiones profesionales, que, por ejemplo, para motivar a nuestro equipo. Claro que los conceptos se parecen mucho, siempre hablamos de nuestra empresa, siempre hablamos de nuestro proyecto, de nuestro producto, pero tenemos que cambiar el ritmo, la tonada, la forma. El para qué condiciona nuestro estilo.
Y por último, el qué voy a contar. Aquí me encanta la metáfora del regalo. Cuando pensamos en regalar algo a alguien, lo primero que pensamos es qué le gustaría. Pero además luego lo adornamos muy bien, lo cuidamos muy bien. Y a veces, cuando hablamos en público, parece que hemos hecho la presentación para mí, porque me gusta a mí. No, yo tengo que hacer lo que entiendo que te puede gustar y que tú puedes desear y que puedes disfrutar recibiendo. Me vais a permitir que me pare aquí un poquito y os dé, si queréis llamarlo consejos o tips o como queráis. El primero es que tenemos que diferenciar entre un guión y un contenido. El contenido es lo que digo, lo que realmente a ti te llega por el oído y por la vista, pero eso tiene que estar ordenado. ¿Cuántas veces tenemos la sensación de que una persona está como dando vueltas a los argumentos, ha empezado, no termina, luego engancha, luego se va por las ramas? Al final es porque no tiene una estructura, no tiene un guión, no tiene un sistema. Y este sistema puede responder a las dos grandes formas que tiene nuestro pensamiento, nuestra mente de trabajar. Una forma más analítica, más convencional, más lineal, digamos, una argumentación más estilo lógico. En este sentido, os diré que sigue siendo absolutamente útil la estructura básica que ya nos enseñaron los griegos hace muchos miles de años. Inicia, cuenta algo, el desarrollo de tu mensaje principal y termina. Pero aquí me voy a diferenciar de los griegos en una cosa. Ellos decían que había que empezar, luego ir en curva ascendente para luego terminar. Y yo os digo que este sistema que yo llamo el sándwich del pan, jamón, pan, no funciona bien. Os invito a cambiarlo. Os invito a utilizar un sándwich de verdad diferente. Jamón, pan, jamón. Empieza muy en alto. Empieza tratando de atraer la atención de tu público, que le merezca la pena continuar ahí unos minutos más. Cuéntale lo que realmente quieres contar y acaba de una manera realmente impactante. Esa manera de conducirte, sea una exposición corta o una exposición larga, verás que te va a dar mucho éxito. Pero también tenemos una mente más emocional, más creativa, más divergente y no por ello con menos estructura. Estas formas de comunicación necesitan de más creatividad, un poquito más de preparación, son muy sugerentes y son tremendamente atractivas. Es lo que se ha dado en llamar ahora el storytelling, que para algunos parece una novedad, pero que yo os diré que allá en las cuevas de Altamira, allá en el Neolítico, nuestros ancestros ya hacían storytelling. Seguro que las primeras comunidades allá por México, por Guatemala, por Latinoamérica, igual que hacían aquí en Europa, cuando se tenían que contar las batallas, lo hacían oralmente, contando las historias del pueblo, de las poblaciones, de los reyes. Pues todo esto forma parte de la forma de comunicar más sustantiva del ser humano. ¿Qué característica tiene un storytelling? Que es, como su propio nombre dice, es una historia. Pero la historia no se trata solo de saber contarla, también hay que saber crearla. Y el storytelling también tiene estructura. Es una estructura un poquito distinta. Por ejemplo, seguro que habéis visto esa película que empieza por el final, por ejemplo, ¿no? Primero aparece el muerto, el asesinato, y te dicen 3 meses después y te cuentan la historia que derivó en ese asesinato hasta llegar a la conclusión de quién mató a quién. Pues es una manera divergente. Esas historias en las que vas combinando el pasado y el presente, o el presente y el futuro. Y algunas otras técnicas de las cuales he elegido una porque creo que es la más sencilla y la más fácil de entender. Espero que os guste. Es la metáfora. Una analogía no es más que una metáfora más extendida. Una metáfora es utilizar algo que el público ya conoce para, a partir de ahí, construir una historia, un contenido o trasladar un mensaje distinto. Y también funcionan muy bien las fábulas. La fábula es cuando el que comunica, el personaje que comunica, no es una persona. Puede ser tu producto, o puede ser tu proyecto, o puede ser, en este caso, una situación concreta. Dejadme que os ponga algunos ejemplos de metáforas que quizás con el ejemplo sea más fácil de entender. Mirad, eso es parte de lo que ha leído, ha resumido Yudiel, mi currículum. Aburrido no, lo siguiente. Y yo he oído a mucha gente que cuando se presenta te hace esto, te lee el currículum. Pero imaginaros que decidís utilizar una metáfora gráfica. Es como si cogieras el álbum de tu casa, pero en vez de tener fotos de la familia, tienes imágenes de todo lo que has hecho. Eliges logos de empresas representativas, clientes que te imprimen reputación, haces co-branding con personas, las pones en una secuencia y se va viendo de qué manera ha ido progresando tu vida. O aún más, la metáfora de mi propósito vital. Sí, Yudiel,
Yo quiero dejar huella en las personas. Fíjate, no me importaría que dentro de 3 meses o 3 años la mayoría de las personas que nos acompañan no recuerden mi nombre. No me importaría. Pero sí me dolería mucho que ninguna de ellas recordara algo que en este minuto está escuchando, incluso puede estar tomando nota, y que dentro de eso, de 3 meses o 3 años, dijera, escuché esto y me fue útil. A partir de entonces pude mejorar esta pequeña cosa en mi comunicación y me ha sido favorable para mi manera de comunicar. Ese es mi propósito de vida y todo lo que he hecho, todos los proyectos que tengo y que he tenido han tenido exactamente el mismo propósito, dejar huella en las personas.